Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con el devocional del viernes acerca de las palabras. Y es muy importante entender que nuestras palabras tienen tanto peso. Lo que decimos puede elevarnos o degradarnos y también a los demás. Es por eso que un corazón lleno de adoración es tan importante en nuestros quehaceres cotidianos, de manera que lo que fluye de nuestra boca está sazonado con gracia y amor. El título de hoy es Palabras que ofenden o adoran. Es bueno que recordemos preguntar qué efecto tienen nuestras palabras sobre los demás. Esto forma parte de la honestidad que nuestras palabras nos exigen. En ocasiones debemos mirarnos al espejo y decir: espejito, espejito, ¿de dónde están saliendo mis palabras y mis pensamientos? Ahora, escuchen, esto es muy interesante. Dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que nos hace diferentes de los animales? Las palabras. Las palabras son una expresión del espíritu del hombre. Todos los hombres son seres espirituales que pueden razonar, elegir y pronunciar palabras que pueden matar o hacer que vivan. El poder de las palabras es un poder asombroso. Las palabras son la fuerza más poderosa en el universo. Dios creó todo lo que existe con palabras. Todas las cosas se mantienen unidas por la palabra de su poder. Y Él nos ha dado el poder de las palabras para reinar en la vida. Las vidas están conformadas y formadas por palabras. Muchos de nosotros hemos sido heridos por palabras. Hemos lastimado a otros con palabras. Las palabras afectan la materia, pero también afectan las emociones y los sentimientos. Y muchas enfermedades son inducidas también por palabras. Décadas de palabras negativas, de miedo, amargura, odio, pueden acumularse y manifestarse como una dolencia o enfermedad. Las palabras impactan nuestras vidas, ya sea que las hayamos pronunciado para nosotros o para nosotros mismos. Los padres también hacen un daño terrible a sus hijos al decirle palabras negativas a sus hijos o sobre ellos o frente a ellos. Las guerras comienzan con las palabras, los matrimonios comienzan con palabras, los divorcios comienzan con palabras, las grandes visiones y la fe se expresan con palabras, al igual que los temores, las dudas, la incredulidad, los miedos. Las palabras pueden ser el poder de tu vida que te hace libre, te cura y te da los recursos para cumplir tu propósito. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes usar las palabras para bien? Escucha esto. Puedes vivir una vida abundante, tu presente, como dice Proverbios 18:20. Número 2, puedes traer cosas buenas, tu futuro, Mateo 12:35. Número 3, puedes estar de acuerdo con los demás y multiplicar el poder de la fe, Mateo 18:19. Número 4, puedes hablarle a los obstáculos en tu vida y ellos deben obedecerte, como Jesús dijo en Marcos 11:23. Número 5, puedes hablar con Dios en fe, Marcos 11:24. Número 6, puedes bendecir a los demás, Hebreos 7:7. Y número 7, puedes ministrar a otros y tus palabras son las palabras de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Ahora, escucha muy bien esto. Las palabras son un amplificador de la adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante entender el poder que tienen las palabras para edificar o destruir. Ya lo hemos estudiado, pero es necesario destacarlo, que las palabras amplifican lo que está en nuestro corazón. Perdón, una pequeña queja contra un ser querido, dicha de forma imprudente y repetida, puede llegar a convertirse en un torrente de críticas y heridas contra alguien que amamos. Algo pequeño se convierte en un enorme objeto de división. Una pequeña mentira que dejemos salir de nuestros labios se convierte en una grave brecha de confianza que daña nuestra reputación.
La mentirita no parecía gran cosa, ni siquiera íbamos a ganar algo grande por decirla, pero terminó amplificada e introdujo un elemento de desconfianza a la relación. Repetimos un chiste sobre alguien en la iglesia, incluso cuando lo decimos. Aclaramos que podría no ser verdad y pedimos que no lo repitan, pero la caja de Pandora ya está abierta y la tapa no se puede cerrar. Y lo que comenzó como algo inofensivo termina dañando una reputación y nos hace levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. Nos burlamos de alguien por su cuerpo, sus gestos o por algo vergonzoso de su pasado. Ciertamente hay lugar en la vida para algunas bromas sanas, pero incluso cuando estamos bromeando, debemos tener cuidado en que algo que consideramos pequeño no se convierta en una fuente de inseguridad y resentimiento hacia nosotros en la vida de alguien. Por el contrario, un pequeño comentario positivo sobre el potencial de una persona, dicho en voz baja, puede convertirse en una fuerza impulsora en el éxito de esta. Expresamos una palabra de agradecimiento por algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En realidad no era algo tan trascendente en nuestro pensamiento, y alguien que no conoce del amor de Dios nos escucha, y la chispa de la fe es plantada en su corazón, dando lugar a un maravilloso momento de la salvación. Y tal vez ni siquiera notamos el momento en que el amor logra esa victoria, pero nuestra pequeña palabra de fe se convierte en algo grande, poderoso y transformador para esa persona. El poder de las palabras tiene un efecto mariposa. ¿Qué quiere decir? Todo pequeño acto de bondad ah, va a fluir a través de grandes distancias y periodos de tiempo, afectando vidas desconocidas para aquel cuyo espíritu generoso fue la fuente de ese buen eco. Y debido a que la bondad se transmite y crece cada vez que es transmitida, hasta un simple acto de cortesía se convierte en un acto de valentía desinteresada, años después y en lugares lejanos. Lo mismo ocurre con cada pequeño acto de mezquindad o mezquindad, de expresión de odio y de acto de maldad. El apóstol Santiago describe el poder de la lengua de esta manera, en Santiago 3:4. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Santiago 3:4. Debemos de hablar con sabiduría, debemos de hablar conscientes de que nuestras palabras resonarán por la eternidad. Debemos de pronunciar palabras que demuestren amor y honren a nuestro Padre Celestial y a nuestros compañeros en el viaje de la vida. Ahora, el punto número 1 es hablar y obedecer. Jesucristo dijo que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, fluyen nuestras palabras, así como nuestra obediencia. Hay momentos en los que nuestro hablar no solo es alabanza y agradecimiento, sino una sincera declaración de obediencia. Y esto se evidenció grandemente en la vida de la reina Esther. Hay un pasaje en Esther 4 que nos da un cimiento espiritual fuerte y firme y que nos desafía nuestro proceso de tomar decisiones y que nos motiva a actuar y que debe de resonar continuamente en nuestra mente y corazón. Esther 4:13 al 14 dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Generalmente centramos nuestra atención en el final de este pasaje, que ciertamente es muy poderoso. Pero lo que hace este pasaje aún más poderoso es la primera mitad de la cita. Mardoqueo, que es el primo mayor de Esther que la crió, le explica los riesgos de permanecer en silencio
y de no hablar con valentía lo que Dios ha puesto en su corazón. Y ya sea que la necesidad que tenemos en nuestro corazón sea personal, que esté relacionada con nuestra familia o con el cuerpo de Cristo, que tenga que ver con cualquier cosa que estemos enfrentando que afecte nuestro corazón, una cosa es segura, y es que estamos en esa situación por una razón, de acuerdo al increíble plan de redención de Dios. Después de todo, nacimos en este tiempo de la historia para un momento como este. Pero si nos dejamos intimidar por el tamaño del desafío que enfrentamos, si nos sentimos disminuidos por la sociedad en la que vivimos, si callamos por temor al hombre o tomamos decisiones que desafíen la confianza en nuestro Dios Todopoderoso, pues entonces Dios tendrá que esperar por otra persona que acepte su llamado. La historia de cómo Dios salvó milagrosamente la vida de Esther junto con su nación es una prefiguración de las palabras de Pablo. Como dice Efesios 4:15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hay un personaje durante la Segunda Guerra Mundial, un predicador que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y durante la Segunda Guerra Mundial él se sintió consternado por el ascenso de Adolfo Hitler. Él vivía también en la Alemania y él veía cómo el partido nazi iba creciendo y se sintió casi igual de consternado ante el silencio de la iglesia. Mientras la maldad de los nazis era perpetuada en su país y en el extranjero, él no podía permanecer callado. A pesar de que le habían ofrecido escapar a Estados Unidos, donde salvaría su vida, él decidió luchar por la verdad y pagar el precio como un mártir, colgado en la prisión donde lo encerraron. Y él dijo esto sobre la necesidad de decir la verdad. Escuchen, estas palabras son poderosas. El silencio ante el mal es maldad. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Número 2, el Espíritu habla por mí. Yo quiero que mis palabras reflejen a Dios, lo que Él es y lo que nos dice. Quiero que los demás oigan a Dios cuando me escuchan, porque adorarlo y en espíritu y en verdad ha hecho que una abundancia de sabiduría, de gracia, de ánimo y agradecimiento fluyan de mi corazón. Debemos estar agradecidos a Dios, porque cuando nuestras palabras al orar no pueden expresar todo lo que pensamos y lo que sentimos, el Espíritu Santo ora por nosotros. Es más, es una promesa, dice Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos lo que queremos decirle a Dios, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Debemos ser agradecidos a Dios, porque cuando estamos fuera de sus caminos y cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo traduce nuestras palabras. Ahora, escuchen esto. Debemos agradecer a Dios cuando Él quiere que hablemos en obediencia. Y Él va a dar poder a nuestras palabras, así como lo hizo con Esther, con Pedro y Juan. En Hechos 4:29 al 30 dice: y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesucristo. Debemos agradecer a Dios, porque cuando no sabemos qué decir, Él literalmente coloca milagrosamente las palabras en nuestra boca cuando obedecemos. Recordemos el llamado de un joven llamado Jeremías, y él se sentía demasiado joven para ser un profeta del Dios Todopoderoso. Y dice en Jeremías 1:4 al 10, el Señor me dio el siguiente mensaje:
Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Jeremías 1, 4 al 10. Cuando no sepamos qué decir, simplemente obedezcamos y dejemos que Dios llene los espacios en blanco con su presencia divina. Spurgeon, él decía, todos somos en ocasiones profetas inconscientes. Meditemos en eso. Simplemente siendo obedientes con nuestras palabras podemos predecir el futuro en la vida de la iglesia, de un hermano o hermana en Cristo, o incluso de nuestras propias vidas. Y se podría añadir otra cosa sobre no tener las palabras para expresar lo que está en nuestros corazones, pues entonces el Espíritu obra en nosotros. Cuando alguien revela a Jesús a través de la adoración, y hay un salmo que nos enseña que el lenguaje es más que solo palabras. En él nos invita a expresar con todo lo que tenemos, lo que está en nuestros corazones. Y dice el Salmo 47:1, vengan todos, aplaudan, griten, alegres alabanzas a Dios. Y como sabemos, en ocasiones nuestras manos hablan por nosotros mismos, porque aplaudir es una de las formas más naturales y entusiastas de expresar alegría, incluso cuando estamos con personas de otros lugares. Aplaudir es una forma de estar unidos, es uno de esos gestos únicos que forman parte del lenguaje universal, sin decir una palabra, con las manos simplemente aplaudiendo y un rostro radiante. Cada uno sabe exactamente lo que se está diciendo. Cuando alabamos, expresamos alegría, adoramos a nuestro gran Dios y nuestras manos se unen a la melodía. No pueden quedarse tranquilas. Nuestros gestos, nuestras posturas, los tonos, el volumen y las expresiones faciales comunican mucho. Por eso el salmista nos invita a adorar con todas nuestras fuerzas, aplaudiendo y gritando alabanzas. La verdadera adoración no es un asunto de estilo, pero cuando escuchamos el llamado del salmista a aplaudir y gritar, eso de dar gritos, encontramos un gozo indescriptible. A mí me gusta mucho gritar. En los gritos de alabanza, gritar y aplaudir es sin duda algo que se debe realizar en el servicio de la iglesia, pero ese mismo entusiasmo y espíritu debe salpicar todas las interacciones de mi vida. Por eso adorarlo cambia todo. Es una razón para aplaudir y gritar y para declararlo al mundo a través de una alegre melodía. Y qué mejor que nuestras palabras. Ahora escucha esta otra parte también. Nuestras más profundas e íntimas experiencias de adoración probablemente van a ocurrir en los días más oscuros, cuando nuestros corazones están quebrantados, cuando nos sentimos abandonados, cuando ya no tenemos opciones, cuando el dolor es enorme y entonces solo podemos acudir a Dios. El sufrimiento es la realidad del mundo en que vivimos. Y me gustaría poder decir que nunca experimentaremos o vamos a sufrir, pero en el libro de Romanos, Pablo nos dice que el sufrimiento entró en el mundo por el pecado. En Romanos 8:20 al 22,
contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pero sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y parece que donde quiera que miremos, encontramos más y más personas viviendo en sufrimientos, a millones de pobres, a millones en esclavitud, y aún así lo maravilloso de Jesucristo es que Él siempre trae esperanza donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia. Si su nombre es más grande que todo nuestro dolor y sufrimiento, y si lo expresamos con nuestras palabras, pero si estamos caminando por el valle de sombra de muerte, todo lo que podemos hacer es confiar en Él. El salmista hace la siguiente declaración en el Salmo 23:4: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Hoy en día, hermanos, hermanas en Cristo, que están bajo persecución en países donde se persigue a los cristianos, y también pueden estar bajo abuso, o niños que crecen sin padres amorosos que los guíen y les den la seguridad de ser amados. Hay quienes conspiran para derribar nuestro sentido de valor y potencial. Nos hacen vivir con un espíritu de temor, de intimidación, de depresión y opresión, para que no expresemos con nuestras palabras el adorar a Dios. Es por ello que dentro de estos estudios sobre cómo adorar a Dios en todas las etapas de nuestra vida, es fundamental recordar la obra de la cruz cuando el mal nos persigue por todos lados. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, recordemos que Dios está presente, adorémosle, reconozcamos su grandeza incluso en momentos de gran dolor, y descubriremos que su gracia y su poder son suficientes. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, del 8 al 9, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara este aguijón de la carne. Y Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Ahora, este punto es muy importante. Cuando el alma sufre, el cuerpo lo expresa. Una cosa es el quebrantamiento del cuerpo y otra el quebrantamiento de nuestro interior. Y yo creo que el sufrimiento del alma y el espíritu y el corazón nos hace más vulnerables a los ataques de Satanás y debilita nuestra fe. Salomón describe este quebrantamiento diciendo en Proverbios 18:14: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Te pregunto, ¿alguna vez las murallas de la ciudad de tu espíritu y de tu personalidad se han derrumbado y están abiertas al ataque de Satanás? Una de las historias más espectaculares de la Biblia sobre el sufrimiento en el alma es el de José, ya lo hemos visto. Y tal vez él demostró falta de sabiduría en la forma en que compartió sus sueños con sus hermanos en Génesis 37, del 5 al 11, y tal vez fanfarroneaba por la forma en que les dijo claramente que ellos le iban a servir. Tal vez su padre Jacob no fue prudente al mostrar el favoritismo con José sobre sus hermanos con el regalo de la túnica de colores. Pero nadie merece ser maltratado como él lo fue por su propia familia. Fue golpeado y despojado de su túnica. Sus hermanos lo bañaron de sangre para probar, la túnica, que había sido asesinado por animales salvajes, y luego fue arrojado en un pozo, vendido como esclavo. Sufrió el abuso de sus hermanos, aquellos que debían haber sido sus protectores, aunque fuera él engreído, presumido. Algunos de los sufrimientos más profundos de la vida no son del cuerpo, sino del espíritu. José sabía eso muy bien. Él conocía ambos tipos de sufrimiento, pero mientras
sufría en la cárcel por otra experiencia de traición y abuso, las heridas de su corazón le causaban más sufrimiento que el que todas las heridas del cuerpo pudieran producir. Y hoy, con este punto vamos concluyendo. Hoy el Señor nos llama a salir de ese hueco, de ese pozo. Cuando estamos en el pozo del sufrimiento, solo hay una dirección en la que podemos ir y es hacia arriba. Miremos arriba, busquemos a Dios, busquemos a nuestro Redentor. Sabemos que eso fue lo que José hizo cuando les dijo a sus hermanos que los perdonaba después de probar su carácter. Él dice en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él vio la mano de Dios obrando en su vida y nunca dudó del amor de Dios hacia él. Sabía que aunque había perdido su encantadora túnica de colores, la cual era una muestra del favor de su Padre terrenal, estaba favorecido por Dios, su divino Padre, y que todavía tenía un papel en el plan de Dios para salvar a su pueblo, al igual que Esther. Él sabía que había nacido para este momento o para ese momento y que tenía un destino eterno, pues al igual que tú, para eso has nacido en este momento. Confiar plenamente en Dios en los momentos de inmenso dolor es uno de los grandes regalos que nos dejan las pruebas. Encontramos que el Espíritu Santo está ahí, independientemente de lo mal o lo decepcionados que estemos o lo desesperados que nos sintamos. Redescubrir estas palabras en Gálatas nos fortalece. Gálatas 5:22-23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esta versión está muy entendible. El fruto del Espíritu es lo que nos da la capacidad de cambiar, no nuestra energía humana o la falta de ella. El sufrimiento viene como parte de la vida, de la mano de los demás y como consecuencia de nuestras propias decisiones, pero a veces simplemente porque vivimos en un mundo caído. Nuestros cuerpos se deterioran, los accidentes ocurren, la guerra y el hambre continúan. Si el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana, si es así, pero fijémonos en la conversación de David con Dios. Escuchen, esto es hermoso. El Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré.
mi Salvador y mi Dios. La palabra se predica sola, herido y golpeado en el final del camino, sintiéndose totalmente abandonado y olvidado, incluso por Dios. Los sueños parecen ser solo cenizas. Los amigos se convierten en enemigos. Pero ¿qué hizo David? David miró hacia arriba, tuvo hambre y sed de Dios con desesperación. Nunca perdió la confianza en el amor y la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, él sabía que Dios estaba presente. Dios siempre está presente. Él está siempre presente en nuestro tiempo de dificultad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Como dice el Salmo 46:1, David fue honesto con Dios sobre sus heridas y sentimientos. Algunos temen confesar sus pensamientos y emociones a Dios por temor a que Él deje de amarlos, a que se ofenda, a que deje de dirigir sus vidas, o porque les parece que es falta de respeto o irreverente. En primer lugar, Él todo lo sabe y lo conoce y sabe lo que está en nuestra mente y nuestro corazón. Y en segundo lugar, Él nos invita a llevar todas nuestras preocupaciones y problemas a Él. En tercer lugar, Él quiere que seamos honestos, que llevemos nuestras dudas, temores, heridas e incluso nuestra ira delante de Dios. Él es fuerte y poderoso. Tiene los hombros anchos y puede manejar cualquier cosa que coloquemos en Él, incluyendo nuestra honestidad. David recordó la fidelidad de Dios y cómo lo había liberado en el pasado. A lo largo de las Escrituras encontramos con frecuencia el mandato a recordar y no olvidar, y eso se repite más de 400 veces. Los hijos de Israel debían recordar la liberación de Dios de la esclavitud de muchas maneras diferentes, pero sobre todo a través de la fiesta de la Pascua. Como cristianos, debemos recordar nuestra libertad de la esclavitud del pecado cuando nos reunimos para la comunión. Contemos las bendiciones y recordemos la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Justo a eso se refirió David cuando dijo, me acordaré de ti. David también, él revalidó el poder de la esperanza y lo selló con alabanzas, declarando que la dignidad de Dios es verdadera y adorando. Y él dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Para concluir por hoy, quédate con esto. Cuando estemos en el pozo de la desesperación, miremos hacia arriba para ver el rostro de Dios y alabémosle. David cantó. Cuando no sepamos qué hacer en una situación y con nuestro dolor, cantemos. David experimentó la sanidad desde las profundidades de su espíritu. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. David nos muestra que el principio de la adoración es el único y verdadero camino hacia la sanidad de nuestro pasado y para superar cualquier sufrimiento físico, emocional y espiritual. Uy, mañana veremos otra vez una parte del perdón. Ay, estará muy interesante esta semana los estudios acerca de la adoración. Por hoy, no olvides, ¿qué quieres que salga de ti? ¿Agua dulce o agua amarga? ¿Palabras que ofendan o palabras que adoren? Por eso el título, palabras que ofenden o adoran. Tú lo decides. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos, porque tú mismo lo dijiste. Por nuestras palabras seremos juzgados y condenados. Todos hablamos cada día palabras que ofenden y que te ofenden primeramente a ti. Pero el problema más que hablar es
reconocer lo que hacemos por medio de ellas y pedir perdón y decidir de que no queremos que salga agua amarga, sino agua dulce, agua que adore, agua que exalte tu poder y tu gloria, tu misericordia, que es nueva cada mañana. Señor, que durante esta semana estemos alineados con tu Espíritu, como hoy lo estudiamos, porque a veces no sabemos ni cómo decir, ni cómo expresarnos contigo, pero tu Espíritu nos ayuda, aún con gemidos indecibles. Y sabemos que es nuestro ayudador que estará con nosotros para siempre, porque es tu promesa, Señor. Hoy te damos toda la gloria y la honra, porque sabemos que tú cumples tu promesa y que Él nos ayuda, es nuestro consolador, nuestro ayudador. Señor, gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Te damos todo el honor y la gloria y te rogamos que saques del pozo de la desesperación, de la angustia, a todos aquellos que necesitan salir. Y solo hay una manera, como nos lo enseñas, adorándote, alabándote, porque tú prometiste habitar en medio de la alabanza. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.